Bueno, es una bendición siempre compartir las Escrituras y estamos, como ya sabemos, estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo. Estamos obviamente grabando los sermones para que después puedan servir de beneficio para otros que no pueden estar presentes. Así que les pido que abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 1. No vamos a terminar el capítulo hoy, restan unos cuantos versículos todavía, pero esta es una porción muy importante, la que vamos a leer, y que obviamente está relacionada con lo que venimos tratando. No podemos desconectar una cosa de la otra. Así que les invito a que leamos en 1 Timoteo nuevamente los versículos 1 al 11. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y vamos a pedir una vez más al Señor que bendiga su palabra. Te damos gracias, nuestro Dios, por la oportunidad de abrir las Escrituras. Necesitamos ser instruidos por ella, necesitamos reposar nuestro corazón y nuestro espíritu en la verdad que tú nos revelas. Creemos, Señor, firmemente que tu palabra no nos es dada a nosotros para que podamos acumular información, aunque la información obviamente es necesaria para poder procesarla y poder a través de la obra del Espíritu Santo aplicarla a nuestros corazones. Padre, te damos gracias por la carta de Pablo a Timoteo. Te agradecemos por la obediencia de Pablo a su mandato y cómo él lo comunicó a Timoteo. Y llega hasta nosotros para que como iglesia, aquí en Villa Regina y en lo que está representado en nuestra iglesia en diferentes ciudades y aquellas iglesias donde pueda llegar tu palabra, nosotros podamos a través de la enseñanza vivir a la altura de lo que tú nos pides. Te agradecemos porque no tenemos confusión en las Escrituras, no hay nada que nos lleve a pensar que no nos has dejado claridad sobre cómo debe una iglesia conducirse en este mundo. La iglesia es luz en el mundo, es sal en la tierra. Este mundo está en tinieblas, hay muchísima confusión y la iglesia tiene las herramientas necesarias para poder vivir en este mundo y ser una luz de esperanza a través del mensaje del Evangelio. Oramos que entonces tu palabra nos ilumine, podamos apreciarla y tú puedas obrar salvación en aquellos que la necesitan. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A medida que vamos penetrando más en la carta de Pablo a Timoteo, y por el hecho, claro, de que nosotros avanzamos cada 7 días, por lo general, se hace necesario recordar que es una carta personal de un padre a un hijo. Algo que voy a reiterar varias veces es que no podemos perder de vista que la carta a Timoteo es un documento ocasional, como se dice. Esto tiene que ver con que era algo común y corriente. Es como si alguien mandara un correo electrónico hoy día, una carta escrita a mano. No es algo particular de la Biblia esto, sino que las epístolas existían y Dios ha utilizado esto para que estuviera en su palabra. Y esta carta de Pablo a Timoteo, inspirada por el Espíritu Santo, tiene
este principio. Entonces no debemos olvidar el entorno de lo que era una carta, con un remitente, con un saludo y después con un cuerpo de enseñanza que es el que nosotros estamos considerando. Pero es realmente, compenetrados en la carta a Timoteo, es una carta de un padre a un hijo espiritual, de un anciano a un joven, de un mentor espiritual a un discípulo maduro, de un apóstol de Jesucristo a un pastor de una iglesia local. Los peligros de esta iglesia local, la iglesia de Éfeso, debían ser corregidos por Timoteo como pastor, y por eso está recibiendo un mandato de un apóstol que era un representante directo del Señor Jesucristo. En otras palabras, la conducta de la iglesia de Éfeso estaba en peligro por la mala enseñanza y estaba en peligro de ser desviada por causa de esta mala enseñanza que algunos hombres estaban teniendo en este lugar. Ahora, no podemos perder nosotros nunca el bosque por causa de los árboles. Necesitamos compenetrarnos y necesitamos mirar atentamente, entendernos que cada porción de la Escritura está relacionada con su contexto inmediato. Y cada porción de lo que nosotros leímos está relacionada con su contexto inmediato de toda la epístola, especialmente lo que hemos leído hoy también. Por eso vamos a remarcar que la heterodoxia, ¿se acuerdan que aprendimos esto el domingo pasado? La heterodoxia o la heterodidascalía, como se llamaba, era una enseñanza diferente, heteros, diferente, doxia o enseñanza o doctrina, de los falsos maestros, conducía a una mala praxis, que es una expresión que conocemos cuando hablamos de un abogado que tiene una mala praxis o un médico que tiene una mala praxis, es decir, una mala práctica, y la mala praxis apartaba más y más a los creyentes de la ortodoxia. La ortodoxia es un cuerpo de doctrina ya tradicionalmente reconocido como verdadero. La ortodoxia es lo que Pablo enseñaba, lo que la iglesia tenía, lo que eran el fundamento de los apóstoles, y la heterodoxia o heterodidascalía, la enseñanza distinta, era la que los falsos maestros que estaban enseñando en la iglesia de Éfeso y que Timoteo tenía que corregir, era lo que ellos estaban enseñando. Y no podemos exagerar con esto. No podemos exagerar con el énfasis que damos de la importancia de volver a la ortodoxia. Es muy importante porque la epístola misma hace énfasis en esto. La epístola de Pablo utiliza a Timoteo, y las epístolas pastorales en realidad utilizan mucho las palabras doctrina y piedad, doctrina en piedad, o sea, enseñanza y práctica. Por ejemplo, como hemos leído en capítulo 3, el versículo 15, que es uno de los versículos, por así decir, los principales de la carta a Timoteo, que definen un poco el propósito de la carta. Nos dice este pasaje en 3:15, Pablo le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Te escribo estas cosas, ¿no? En versículo 14, esto te escribo, esto es enseñanza, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, esto es práctica, doctrina y práctica, o doctrina y piedad. Fíjense en capítulo 6, si quieren verlo, en capítulo 6 y el versículo 4, dice versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la práctica es tan importante, y quiero, hermanos, que entendamos esto, porque muchas veces hemos hecho una disección de la carta de Timoteo y hemos tomado, bueno, acá están los requisitos de los ancianos y tenemos que ver cómo se enseña esto, pero está en un contexto. Lo que Pablo está diciendo de alguna forma es que cuando lleguemos al capítulo 3 y aprendamos acerca de los requisitos de los ancianos y pastores, no es simplemente que está dando una lista, sino que Pablo está diciendo, este es el modelo de personas piadosas. Es excluyente para los pastores y ancianos, pero es el modelo de un hombre y una mujer piadosa en la Escritura. No podemos dejar eso de lado, tenemos que apreciarlo y tenemos que entender que cuando llegamos a esa lista es como Dios nos dice que representa o se representa una persona piadosa, marido de una sola mujer, no pendenciero, no ha dado mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta, y todo lo que vamos a aprender tiene un propósito.
Esto, Timoteo, es una práctica piadosa. Este tipo de hombres son los que deben gobernar la iglesia, pero es el tipo de hombre que debe ser, o un cristiano debe ser, como está en ese texto. Ahora bien, como es una carta personal, la carta de Timoteo, alguien que conocía muy bien la doctrina de Pablo, nosotros tenemos que ver y entender que no está todo finamente explicado. En la segunda carta, recuerdan, Pablo le dice a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi enseñanza, mis sufrimientos, mis padecimientos, tú has seguido y has vivido todo eso. Pablo no le está escribiendo a un ignorante. Por eso es que no hay detalles de todos los problemas que había en Timoteo, en Éfeso, perdón, y no hay detalles de todas las falsas enseñanzas, sino en líneas generales la filosofía de la enseñanza de estos hombres. Entonces, Timoteo comprendía el punto de vista en cada línea del apóstol Pablo, y es así que cuando explica las primeras marcas de los falsos maestros que nosotros vimos el domingo pasado, si ustedes se acuerdan, hablamos acerca de esto y yo quiero simplemente recordárselas, pero hablamos acerca de que son personas que profesan diferente doctrina y desvían la atención hacia el error en versículos 3 y 4 de capítulo 1, provocan frutos contrarios a los que Dios planeó, la segunda parte de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, porque es por fe, persiguen metas opuestas a las de Dios, no producen amor, que es por medio de un corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, y también pretenden una falsa identidad. Estas marcas de los falsos maestros, si nosotros las recordamos, nos van a evitar muchos problemas, porque hoy día, como lo hemos mencionado, tenemos acceso a enseñanzas de diferentes lugares en iglesias y en grupos de enseñanzas que hay a través de Internet, de YouTube, que uno, si no controla y no tiene una guía para identificarlos, va a entrar en estos errores. Entonces, lo que hace Pablo, después de haber explicado estas 4 cosas que yo les mencioné, y al entrar en versículo 8, lo que hace Pablo es usar, vamos a decir, una figura de retórica, que es la digresión. Permítanme explicarle lo que es una digresión. Una digresión es cuando uno se aparta del tema principal, pero no se aparta de tal forma que no tiene nada que ver con lo que va a decir, sino que simplemente hace un apartado, es como algo entre paréntesis, expresa algo, pero tiene relación con lo que está explicando. Y eso es de lo que tratan los versículos 8 al 11 y los versículos 12 al 20. Es una digresión, es como un apartado, pero con un propósito para realmente demostrar lo que acaba de decir sobre los falsos maestros. Esta digresión, esta desviación que Pablo hace, tiene 2 partes, y hoy solamente vamos a ver la primera, que es los versículos 8 al 11, y la próxima vez que toquemos la carta vamos a ver los versículos 12 al 20, que es el testimonio personal de Pablo y muy contundente. Entonces, ¿cuál es el asunto principal del que Pablo en un momento va a hacer un paréntesis? ¿Cuál es el asunto principal? Bueno, son los falsos maestros y sus marcas evidentes. Una de las cuales de estas marcas es la mala utilización de la ley. Básicamente el Pentateuco, la ley de Moisés, la mala utilización de la ley, el uso incorrecto de la ley, que partiendo de esa base, el apóstol Pablo quiere corregir, recordando a Timoteo cuál es el verdadero valor de la ley, cuál es el uso correcto de la ley. Estoy simplemente dando una introducción, ahora les voy a dar 3 puntos que vamos a ver para que ustedes puedan tener una guía en su memoria. Pero Pablo cree que hay una comprensión y un correcto uso de la ley que es importante. Y de hecho, la ley del Antiguo Testamento, la comprensión del propósito de la ley, para los cristianos de hoy día es importante. ¿Para qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Porque la comprensión de la ley correctamente, de los 10 mandamientos que tiene que ver con nosotros hoy, impacta cómo el Evangelio se entiende y se relaciona en la vida cristiana. Este es el núcleo de lo que queremos ver. Cómo el Evangelio es afectado por la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué peso le da al Evangelio? ¿Qué afinidad tiene con lo que nosotros predicamos
hoy en día. Así que vamos a ver básicamente tres cosas hoy. Vamos a ver la ley que exige un uso legítimo de la misma, en versículo 8. La ley que posee una aplicación concreta, en versículo 9. Y la ley que requiere de un evangelio glorioso, el versículo 11. Así que miremos nuevamente el versículo 8 y aprendamos un poco sobre la ley, que la ley exige un uso legítimo de ella. Dice, pero sabemos, Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ya vimos que los falsos maestros, Pablo les dice en versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pablo ya expresó que estos hombres no entendían absolutamente nada, ni lo que hablaban, ni lo que afirmaban. Esa palabra afirmar es una palabra muy fuerte, es una palabra que significa dogma o dogmático. Estos hombres se paraban en medio de la congregación o en los grupos o en las casas de familias y enseñaban cosas y afirmaban cosas que no podían comprobar. No tenían conocimiento, ni siquiera las entendían. Entonces, a pesar de autodenominarse doctores de la ley, que es la expresión allí queriendo ser doctores de la ley, no estaban haciendo un uso correcto de la misma. Esto es algo que pasa hoy en día. Trayéndolo a nuestro contexto contemporáneo, hay muchísima gente que se para en un púlpito, abre una Biblia, habla acerca de la Biblia, pero no entienden y afirman cosas que no tienen fundamento bíblico. Hablan de temas espirituales, pero no tienen un texto para indicar lo que están tratando de afirmar. Los creyentes necesitamos entender que este es un problema hoy en día también. Por eso que el reclamo de Pablo a Timoteo de que se conduzca en la iglesia como debe conducirse porque es columna del Dios viviente y baluarte de la verdad, sostiene la verdad, llega hasta nosotros también. Estos hombres, estos falsos maestros, utilizaban la ley para enseñar ideas acerca de ellas o ideas acerca de la ley y se concentraban en mitos, se concentraban en fábulas. Hablamos, por ejemplo, para darles una ilustración del famoso código de la Biblia. Esto es reciente, obviamente, en el 1997 y hasta el 2000, donde se habló mucho del código de la Biblia. Pero este tipo de cosas que eran, ¿no? Tomar un texto del Antiguo Testamento y tratar de colocarle fechas y ver qué significa y dónde se encuentra la otra palabra y hacer un tipo de diagrama. Este tipo de cosas es la manera en que estos hombres usaban la ley del Antiguo Testamento y tenían suposiciones, significados ficticios y no hacían un uso correcto de la ley. Recuerden que con toda probabilidad estos hombres recibieron, los hombres a los que Pablo se refiere aquí, que eran aquellos de quien él dijo en capítulo 20 de Hechos, que de entre ellos se iban a levantar muchos que serían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Estos hombres, según Hechos 20, habían recibido todo el consejo de Dios. Es decir, Pablo había ido a través de todo el Antiguo Testamento durante los 3 años que estuvo en Éfeso y había visto toda la escritura, había expuesto la palabra de Dios, como nosotros diríamos, versículo por versículo. Entonces estos hombres han tomado algo de lo que habían aprendido y simplemente lo que hicieron es comenzar a dar sus propias ideas. Quizá eran también hombres que infundían dudas a la congregación acerca de la enseñanza de Pablo. Es muy probable que ellos hicieran esto porque Pablo afirma su responsabilidad ministerial y su responsabilidad como apóstol enviado por Dios o mandado por Dios. Entonces, y sabemos por el ministerio de Pablo en otras cartas que muchos atacaron su apostolado y lo quisieron poner en dudas. Así que, miren, Pablo enseñó esto, pero realmente fíjense lo que significa. Miren esta palabra, miren este nombre que aparece acá, acá, acá. Si uno traza una línea y hace una consideración y una serie de cuentas y aritmética, etcétera, etcétera, uno llega a esta conclusión. Aunque probablemente lo que tiene en mente por versículos 9 y 10 es que ellos tomaban probablemente los 10 mandamientos y trataban de aplicarlos a su manera. Eso, por lo que entendemos que Pablo utiliza parte de los mandamientos, no están todos allí, pero gran parte de los 10 mandamientos para torcerlos. También puede ser que usaran los falsos maestros estos mitos y estas genealogías y estos nombres para sustentar la vida cristiana. ¿Por qué digo esto? Porque en capítulo 4,
Pablo dice que vendrán tiempos peligrosos, en capítulo 4 de 1 de Timoteo, el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, un tema que ya tocó en capítulo 1 sobre la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, Pablo está diciendo, estos hombres están enseñando algunas cosas que no están en la ley, están usando la ley incorrectamente, están enseñando cosas que no están allí y las enseñan de manera que las personas creen que si practican estas cosas, están viviendo la vida de santidad. Si no comen tales cosas, si no se casan, si se abstienen de esto y de aquello, entonces esta es como debe ser vivido la vida cristiana. Es un poco parecido, distinto a lo que pasó con las iglesias de Galacia, a las que Pablo le escribe. La carta a los Gálatas no es una iglesia, sino son varias iglesias, donde habían sido envenenados por esta doctrina que enseñaba que si ellos se circuncidaban, realmente sumaban al Evangelio la circuncisión del Antiguo Testamento, y entonces ellos podían estar seguros de tener la justificación delante de Dios. Eso es lo que hicieron en las iglesias de Galacia, los judaizantes. Aquí estaban haciendo algo distinto, pero similar en cierto sentido. ¿A qué me refiero? Que estaban usando la ley para decir que si ellos dejaban de hacer ciertas cosas, y si ellos no se casaban y no comían otras cosas, entonces esa es la vida cristiana que ellos deben llevar. No se justificaban, no es que tenían la salvación, pero la vida cristiana se llevaba de esta manera. Pero Pablo dice en versículo 8, y ahora sí mirando puntualmente el versículo 8, Pablo dice allí, nosotros sabemos que la ley es buena. Sin duda que Pablo está escribiéndole a Timoteo, de alguna manera le dice, Timoteo, vos y yo sabemos, y todos los hombres fieles y mujeres fieles de la iglesia sabemos cuál es el propósito de la ley. En la segunda carta, cuando Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta, Pablo le dice a Timoteo, en capítulo 2, versículo 15, que un buen obrero traza bien la palabra de verdad. Es por eso que Timoteo conocía la Escritura. Un buen obrero traza bien la palabra de verdad. Y es una cuestión muy importante entender el propósito de la ley, cuál es el uso correcto de la ley, si yo quiero trazar la palabra de verdad. Si yo quiero trazar correctamente la Escritura, si yo quiero presentar el Evangelio correctamente, yo tengo que entender de qué tratan los 10 mandamientos. Lo vamos a resumir en los 10 mandamientos. ¿Cuál es el propósito para hoy día? Para un predicador, para alguien que predica el Evangelio, ¿cuál es el propósito de la ley? Entonces, como dije, hay una digresión porque Pablo se aparta mínimamente del tema de los falsos maestros, pero lo va a relacionar. No está corrigiendo a Timoteo, está enfatizando algo que es importante, como diciéndole algo así. Ellos se creen doctores de la ley, no entienden nada de lo que hacen, pero nosotros sabemos bien, Timoteo, cómo debe ser usada la ley. Y Pablo dice que la ley es buena. La ley es buena. Las personas que escuchaban a estos hombres y veían que estaban equivocados, capaz que decían, bueno, entonces es malo usar el Antiguo Testamento. No, Pablo dice, la ley es buena para el propósito para el cual fue dada. La legitimidad de la ley corresponde a su uso correcto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el correcto uso de la ley? ¿Cuál es el uso legítimo de la ley? ¿Cuál es el uso correcto del Antiguo de los 10 mandamientos? Y hay que destacar que sigue existiendo hoy un tanto de ignorancia en la iglesia cristiana. En las iglesias cristianas sigue habiendo cierta ignorancia sobre el uso del Antiguo Testamento, porque hay personas que creen que el Antiguo Testamento ya no sirve más para nada y que ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento, que no hay que hacer más caso a los 10 mandamientos y que ahora tenemos que hacer caso a las epístolas de Pablo, a los evangelios, a los hechos, en fin, todo el Nuevo Testamento. Pero el testimonio de la Escritura, muy importante, es que la ley es buena. Escuchen lo que dice Nehemías 9:13. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Estamos definiendo que la ley es buena y vamos a ver por qué es buena en un momento. Pero acompáñenme a otros textos
en Salmo 119, pueden buscar versículo 96, mientras yo les recuerdo el conocido versículo de Salmo 19:7, que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es buena la ley de Jehová. Pero miren qué preciosos estos textos de el Salmo 119. Estamos en versículo 96. Dice, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Dice el salmista, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y por supuesto podemos seguir leyendo el Salmo 119, si me acompañan, versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Como ven, estos versículos demuestran que la ley es buena. El Antiguo Testamento es bueno. Y el escritor obviamente se estaba refiriendo puntualmente a la ley de Moisés. Y la meditación de la palabra de Dios y los mandamientos y expresiones que estaban allí en el Antiguo Testamento. Y qué hablar del apóstol Pablo mismo. En Romanos capítulo 7, ustedes recordarán el mismo testimonio de Pablo con respecto a la ley. Pablo era un hombre guardador de la ley, era un fariseo, un paladín de la palabra de Dios, sobrepasaba a los de su nación más que cualquier otro. Y él dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo creía que la ley era buena, había afectado su propia vida. ¿Por qué? Miren los versículos anteriores de Romanos 7, versículo 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué es buena la ley? Bueno, la evidencia es la eficacia que tiene la ley. La ley es buena porque refleja con precisión el carácter y la voluntad de Dios y es beneficiosa para la gente. La ley es eficaz cuando es utilizada apropiadamente y esto lo encontramos en otras porciones de la Escritura. La ley es buena, la ley refleja el carácter de Dios y algo que refleja el carácter de Dios no es malo, pero si uno usa ilegítimamente la ley como lo estaban haciendo estos falsos profetas o estos falsos maestros, entonces usándola para que las personas pudieran vivir a través de ella y justificarse delante de Dios, es un uso ilegítimo de la ley. Y entonces en ese sentido parece que no es buena, pero Pablo dice, nosotros sabemos que es buena, si uno la usa correctamente. Bueno, debemos definir que la ley refleja el carácter de Dios, pero miren, si me acompañan a Romanos, capítulo 3, pasajes conocidos, fundamentales, sobre la ley, dice Romanos capítulo 3, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y les cito también en el libro de Gálatas, en capítulo 3, versículos 24 y 25, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. La ley ha sido nuestro ayo, la ley nos ha revelado el pecado. Cuando dice que la ley, en Gálatas, cuando dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones,
La ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué significa esto? ¿Significa que la ley entró para producir transgresión o que las transgresiones estaban allí y la ley entró para castigarlas? Lo voy a repetir. Cuando Dios introdujo la ley a causa de las transgresiones, ¿significa que la ley entró para producir una transgresión o que la transgresión estaba allí y la ley entró para castigarla? ¿La produce o la castiga? Bueno, lo primero es casi seguro el significado. Es decir, la ley fue añadida para producir transgresiones. Si ustedes miran o escuchan en Romanos capítulo 5, versículo 20, de este texto, Romanos 5, 20, dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El significado es, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. ¿En qué sentido es esto así? ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, uno puede desconfiar del médico en el corazón, ¿no? En su corazón, no del médico del corazón, sino desconfía del médico en su corazón, pero no dice nada. Pero la prueba de esto, de que no confía en el médico, es cuando el médico le da la receta y va a la casa esta persona y la tira a la basura. La prescripción del médico está poniendo en evidencia que tenía una duda en su corazón acerca de la persona. Lo tira a la basura. La receta hace una transgresión visible de la rebelión invisible. La receta de Dios, que es la ley, hace resurgir la verdadera condición del corazón del hombre. Así que cuando Pablo dice en Gálatas 3:19 que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, y Romanos 5:20 que entró para aumentar la transgresión, quiere decir en primer lugar que la ley funciona como la prescripción de un médico para mostrar quién confía en el médico y quién no. Entonces, cuando la ley prescribe la obediencia a la fe, la ley convierte el pecado oculto en desconfianza y rebelión en la transgresión y la transgresión abierta en desobediencia. Es lo que Pablo dice en Romanos 7. Yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Esto lo vemos en el niño, ¿verdad? Va creciendo, el papá le dice no toques y el niño, ¿no? ¿Quién no ha recordado a los niños que van así, ¿no? Mirando para atrás y van tratando de tocar? No toques. La sola prohibición de parte de Dios para algo revela lo que hay en el corazón. Si no usamos la ley con este propósito, nosotros no la usamos legítimamente. Entonces aquí vemos cómo indirectamente Pablo está, a través de esta digresión, Pablo está mostrando el error de los falsos maestros, no solamente porque tenían un propósito diferente al de Dios, que era edificar al pueblo de Dios por medio de la fe, versículo 5, sino también porque mientras ellos usaban la ley para buscar adeptos, lo hacían mal. Ni siquiera la usaban correctamente, y Pablo aprovecha para reforzar la correcta creencia sobre el uso de la ley. La ley es buena porque la ley revela lo que tenemos. Nadie le puede echar culpa a la radiografía porque ha revelado que tengo un hueso roto. Y yo tengo enojo contra la radiografía porque han mostrado, no tiene nada que ver. Es buena, los rayos X son buenos, las radiografías son buenas, las ecografías son buenas porque revelan un problema. Pero si yo quiero usar eso, si yo quiero usar la radiografía y me la pongo en el brazo y la envuelvo con una cinta, no está siendo usado legítimamente, porque no es el uso por el cual fue dado. Fue para revelar una falta, fue para revelar un problema de salud. La ley es así. Cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, demuestra lo que hay en el corazón de un joven, lo que hay en el corazón de un hijo, que se revela contra los padres, que no los tiene en cuenta, que los desobedece. Cuando la Biblia dice no codiciarás, los 10 mandamientos dicen no codiciarás, eso no es malo, está revelando que nosotros tenemos corazones codiciosos. Cuando dicen no dirás falso testimonio, no hay que mentir, revela lo que nosotros sabemos que somos, mentirosos, mentira blanca, mentira verde, roja, azul, todo lo que quieran, pero es mentira delante de Dios. Pero si no hubiera una ley, nosotros no tendríamos culpa, aunque el pecado todavía existiría. Ahora, antes de pasar al otro punto que les mencionaba en versículos 9 y 10, quiero que observen esto en el ejemplo de Cristo. Ustedes recordarán cómo el Señor Jesucristo
tuvo un diálogo con varias personas, pero me gusta en el Evangelio de Marcos, en capítulo 10, cuando él tuvo este diálogo, también está en otros evangelios, con el joven rico. ¿Se acuerdan de este joven? Llegó en capítulo 10, versículo 17 de Marcos, se hincó la rodilla delante de Cristo y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. En pocas palabras, o crees que yo soy Dios o no crees. ¿Por qué me llamas bueno? Si me llamas bueno es porque crees que yo soy Dios. Pero escúchame una cosa. ¿Los mandamientos sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dijo el joven? Maestro, todo esto lo he guardado en tu juventud. Entonces Jesús, que adrede, evitó, no codiciarás, le dijo, anda, vende todo lo que tenés y dale a los pobres. Y la Biblia dice que este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Oh, mire, si yo hubiera tenido una persona que me viene y me dice, pastor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Oh, mira, empezá a leer la Biblia. ¿Querés hacer esta oración? Si haces esta oración y le pedís perdón a Jesús por tus pecados y lo recibís en tu corazón, vas a ser salvo. Si me lo está preguntando. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús le puso trabas. Jesús le quiso hacer ver que aunque él creía que Jesús era bueno, no entendía que Jesús era Dios, por lo tanto no entendía cuál era su condición y no estaba viendo la realidad de su corazón. Cristo quiso mostrarle a este joven rico que era un pecador, señalándole la ley que mostraba que él era una persona codiciosa. No tiene ningún valor que una persona venga a la iglesia, que una persona lea la Biblia, que una persona diga que cree en Cristo, si nunca se ha arrepentido de sus pecados. Y nunca se va a arrepentir de sus pecados si esta persona no entiende que realmente tiene un problema. Es muy similar cuando decimos a la persona que no va a tomar la medicación porque realmente no cree que está enfermo. Lo que le motiva a hacer esto, aunque hay una diferencia, nosotros no estamos enfermos espiritualmente, estamos muertos espiritualmente, pero entendemos la figura. Nosotros no lo hacemos a menos que estemos convencidos de esto. No buscamos ayuda a menos que entendamos que la necesitamos. Y Cristo usó este ejemplo. Por eso Juan dice en capítulo 1 que aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz en las tinieblas resplandece. La luz hace resplandecer o hace ver las tinieblas. Esto fue lo que pasó con el Señor Jesucristo, que su vida de santidad puso en evidencia el pecado de los fariseos y los religiosos de su tiempo. Déjenme darles una aplicación práctica de esto antes de entrar en versículos 9 y 10. Y es que a menos que se muestre el pecado con la Escritura, con la palabra de Dios, la convicción nunca será un hecho y no habrá lugar para la recepción del Evangelio. Lo explico. Hoy día se predican evangelios que le dicen a la gente que Dios es amor. Dios es amor, Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un gran propósito para tu vida. Tenés que seguirlo, abandonar todo y seguir a Dios. Este no es un evangelio, este es un falso evangelio. Este es un falso evangelio. Porque nunca una persona puede apreciar la gracia de Dios y el perdón de Dios si no entiende a quién ha ofendido. Si no sabemos a quién hemos ofendido, no sabemos a quién, qué clase de ser es quien nos va a perdonar. Por eso el evangelio correcto es aquel que le enseña a la persona que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando alguien me ha pasado algunas veces y dice, pero si yo voy a la iglesia, yo voy a tener que dejar de fumar, dejar de leer la Biblia. No, si querés venir a la iglesia no tenés que dejar de hacer esas cosas. Pero si querés seguir a Cristo, lo vas a hacer. Pero no lo vas a hacer simplemente para seguir a Cristo. Lo vas a hacer porque vas a entender que eso ofende a Cristo. Acá no predicamos moralismo. Acá predicamos el Evangelio. La doctrina sin piedad es religión. Y la piedad sin doctrina es moralismo. Pero la piedad y la doctrina es el Evangelio. Entonces, necesitamos mostrar el pecado con las escrituras al pecador. Necesitamos hacerle ver por qué razón necesita un perdón, por qué razón necesita acudir a Cristo. Y la única forma de hacer esto es mostrándole con la ley que es mentiroso, que es codicioso, que ha desobedecido a sus padres, que no ha tenido en cuenta a Dios en su vida. Para nada. Y otra cosa para tener en cuenta es que los santos del Antiguo Testamento disfrutaban meditar en la ley.
Cuando dice el salmista que se deleita en la ley de Dios, no está hablando de los salmos, porque no existían. Está hablando de la ley, meditar en los principios y los mandamientos que reflejaban lo que había en el corazón. Es decir, un Esdras, un David, tomaban el libro de Deuteronomio, tomaban el libro de Éxodo y leían los 10 mandamientos y se deleitaban en eso porque a medida que lo leían, estos principios permanentes les estimulaban a vivir de una forma que honraba a Dios. Cuando uno lee las advertencias en el libro de Proverbios, por ejemplo, uno sabe que es salvo por la gracia de Dios, pero uno lee las advertencias del libro de Proverbios y sabe que están escritas para nosotros. Los cristianos, los que han nacido de nuevo, pueden leer las advertencias del Antiguo Testamento y no estar pensando que si no ponen en práctica esas cosas no van a ser salvos, sino que están pensando que si no practican esas cosas o no las tienen en cuenta en sus vidas, lo único que están demostrando es que tienen una fe falsa, que tienen una creencia ficticia, que realmente no han entendido el Evangelio. Entonces, lo primero que tenemos que entender y que Pablo le dice aquí a Timoteo es, Timoteo, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y el uso legítimo de la ley es para mostrar el pecado en el corazón del hombre. Si pasas por alto esto, nunca la persona va a entender su enfermedad, nunca va a entender su condición, nunca va a tener terror del infierno al saber que no solamente va a estar toda la eternidad en el infierno, sino que va a estar odiando a Dios y odiando todo lo que tiene que ver con su vida y con las personas que le rodean. Necesita saber contra quién ha pecado. Y el Antiguo Testamento nos habla de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios perfecto. Nosotros somos pecadores. La segunda cosa, en versículos 9 y 10, es que la ley posee una aplicación concreta. La ley posee, no solamente es buena, pero la ley posee una aplicación concreta. Miremos otra vez en los versículos 9 y 10. Conociendo esto, dice, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Vamos a mirar hasta allí nomás. No vamos a ir cosa por cosa, solamente vamos a mencionar por arriba. Pero es interesante, nosotros tenemos que ver cómo se aplica la ley. Dice que no fue dada para el justo. Bueno, usted diría, bueno, yo soy justo, así que la ley no es para mí. Pero el problema es que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Los falsos maestros estaban obviando lo evidente al tratar de usar la ley para generar un tipo de vida cristiana que fuera la que Dios aprobaba. Sí, mire, si nosotros practicamos estas cosas, nosotros vamos a honrar a Dios. Ustedes dejan de comer esto, ustedes no se casan, hacen ciertas cosas, van a honrar a Dios. Pero estaban obviando lo evidente que la ley no fue dada para el justo. No podemos hacer nada aparte de la gracia de Dios. Entonces, estaban ignorando que la ley no fue dada para el justo. ¿Dónde está el justo? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? La ley no fue dada para el justo. Bueno, los versículos 9 al 10, que tienen ustedes allí delante, básicamente da un resumen de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son 2 tablas, ¿no?, que fueron dadas. Tiene 2 secciones claramente enmarcadas. Uno tiene que ver en pecados que se cometen contra Dios, los primeros 5, y otros tienen que ver en pecados que se cometen contra el prójimo, incluyendo a partir de los padres. Entonces, si observamos esta serie de términos paralelos que están allí, transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos, parricidas y matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros, si observamos esa lista que tenemos allí, esto que está mencionado por el apóstol Pablo, cubre los primeros 4 mandamientos. Lo ven allí, los transgresores y desobedientes, en el versículo 9, los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Esto cubre los primeros 4 mandamientos, que tienen que ver con adorar a Dios, no tener imagen y semejanza delante de Él, honrar el día de reposo, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con los primeros mandamientos, los primeros 4. Luego el 5.º mandamiento, para los parricidas y matricidas. Parricida es algo que tiene que ver con matar a los padres y matar a las madres.
Pero escuchen, realmente el significado de la palabra en el griego no es solamente matar al padre o a la madre, sino deshonrar al padre y a la madre, mentir a los padres, no tener en cuenta a los padres, maldecir a los padres. La ley fue dada para hombres y mujeres que no tienen en cuenta a sus padres en su vida. Y luego a través del 6º al 9º mandamiento para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. La palabra realmente allí en el griego es una palabra que significa jóvenes hombres acostados con jóvenes hombres, el homosexualismo, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. El secuestro es condenado en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo, con la muerte. Y en este tiempo, en tiempos del imperio del apóstol Pablo, los niños, como hoy día, eran también robados o secuestrados en aquel tiempo para usarlos como siervos, para criarlos y tenerlos como siervos, hoy día para muchas otras cosas. Entonces, no se describe el último mandamiento de los 10 mandamientos, pero cubre 9 de los 10 mandamientos. Y dice, ¿por qué Dios habría necesitado escribir estas leyes y dárselas al pueblo de Dios a través de Moisés? A menos, es el pueblo de Dios que está recibiendo estas leyes. ¿Por qué Dios le daría estas leyes al pueblo de Dios por medio de Moisés, a su pueblo? A menos que fuéramos pecadores y necesitamos ser refrenados por nuestros pecados. Estas maldades y atrocidades están en nuestros corazones. Y la palabra de Dios revela esto, la ley revela lo que nosotros somos. Adán tenía la ley escrita en su corazón. Pablo dice que incluso como seres humanos caídos, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y sabemos que Dios va a traer castigo. Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos lo que está bien y está mal. Llegás a una calle y tenés poco tiempo y es contramano y lo vas a hacer y lo haces, y a menos que tu conciencia esté tan cauterizada, lo vas a hacer y estás consciente de que estás haciendo algo mal, o pasarte un semáforo en rojo. Y simplemente hablamos de estas cosas, pero hay muchísimas otras cosas que están muy mal y las hacemos y sabemos que es incorrecto. Entonces, la verdadera enseñanza bíblica no confunde la naturaleza de la ley, que es buena, y el uso de la ley, que es mostrar el pecado. Estos hombres, estos falsos maestros, estaban haciendo eso. Confundían la naturaleza de la ley y hacían un mal uso de la ley, porque no la usaban para mostrar el pecado, sino como un medio de vida. La ley restringe el pecado, la ley condena el pecado, y en el creyente que ha sido cambiado por la gracia de Dios, regenerado por el Espíritu Santo, justificado por la gracia de Dios, está siendo santificado por el Espíritu Santo, la ley sirve de guía. Nos muestra cómo es la verdadera justicia, pero no puede salvarnos. Leemos los 10 mandamientos y seguimos pensando que es bueno. Dios dice, no dirás falso testimonio. Dios dice, no codiciarás. La mujer de tu prójimo, el asno de tu prójimo, lo que tenga tu prójimo, y sabemos que la codicia está mal. Y el creyente tiene en cuenta eso en su vida. No deja de codiciar para obtener algo de Dios. Deja de codiciar o se presenta en contra de la codicia porque quiere honrar al Dios que lo salvó. Porque ya un día fue convencido de su pecado. Entonces, de hecho, este es digamos, la aplicación concreta de la ley, mostrando el pecado y señalándolo concretamente como está aquí en estos versículos. Hay muchísimo más para decir de esto. Pero miren algo interesante al final del versículo 10. Me parece muy importante. Y que la ley condena todas estas cosas, pero al final del versículo 10 dice algo. Dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Quiero hablar de dos cosas. Lo que se oponga a la sana doctrina. Quiero hablar de lo que es la oposición y quiero mencionar lo que es la sana doctrina, rápidamente, porque es muy interesante. La ley condena lo que se opone a la sana doctrina. A veces hablamos de la sana doctrina y pensamos que, ¿cómo se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Bueno, yo los explico. Se oponen. Esto ocurre una sola vez más en las epístolas pastorales, la expresión de oponerse, y es en 1 Timoteo 5:14, donde se da instrucciones de Pablo a las viudas para que Satanás, el adversario,
no tenga ninguna ocasión para maledicencia. Le da instrucciones a las viudas cómo tienen que comportarse para que el adversario, el opositor, Satanás, no tenga ninguna ocasión para maledicencia. Entonces, es un adversario. La palabra oposición, lo que se opone aquí, es adverso, es en contra de la sana doctrina. Todo aquello que sea contrario a la sana doctrina, la ley lo está condenando. A ver si me siguen. Pablo utilizó, el Señor Jesucristo usó esta palabra para describir a los gobernantes en Lucas 13:17, que estaban con él en la sinagoga y que estaban endurecidos en sus corazones. En otro lugar, Pablo usó esta palabra oposición para describir a sus oponentes en Corinto, en 1 Corintios 6:9. Los oponentes en cuanto a los filipenses, que se oponían a los filipenses, en Filipenses 1:28. Y el mismo anticristo es un oponente en 2 de Tesalonicenses 2:4. La ley se opone, la ley condena todo aquello que se opone a la sana doctrina. Y aquí está lo que nos da, digamos, el broche final para entender cómo es aplicado. Es la expresión sana doctrina. ¿Qué significa la sana doctrina? Es una expresión muy particular y es una expresión favorita del apóstol Pablo en las cartas pastorales. 1 Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, aunque realmente el orden es 1 de Timoteo, Tito y 2 de Timoteo, en orden en que fueron escritas. Pero es un término favorito del apóstol Pablo. El término griego para sana es jugiano o jugiano, de donde proviene la palabra castellana higiene. Era muy común utilizar la palabra jugiano o higiene en la retórica griega para referirse a las cosas que realmente producían buenos resultados y que eran saludables. Pero el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, utiliza la palabra de otra manera, no para la retórica. Quiero que noten cómo Pablo relaciona la sana doctrina en las epístolas pastorales con un problema de falsa doctrina o de mala conducta que lo representa a través de una enfermedad. Es interesante, miren, 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo 6, el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira, ¿no? Tiene fiebre, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. A estos apártate de los tales. Noten en 2 de Timoteo, más claro todavía, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Capítulo 4 de 2 de Timoteo y el versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, otra vez un sarpullido, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No sufrirán la sana doctrina. Como verán, Pablo relaciona la sana doctrina, una palabra higiénica, con relación a la falsa doctrina que la representa a través de diferentes tipos de enfermedades. ¿Por qué digo esto? Bueno, es una frase claramente que refleja o que nos recuerda la verdadera enseñanza bíblica que conduce ¿a qué? A la verdadera salud espiritual. La verdadera enseñanza bíblica conduce a la salud espiritual. Es una enseñanza sólida, una enseñanza sana, una enseñanza saludable. No solo enseñamos para que una persona sepa más cosas, enseñamos para que tenga un saludable enfoque cristiano de la doctrina, la experiencia y la práctica. Nosotros queremos edificar con la palabra de Dios. Escuchen esto.
La enseñanza es necesaria, pero no cualquier enseñanza. Ustedes van a ver un montón de iglesias hoy día donde preguntan, ¿ahí predican la Biblia? Oh, sí, hay enseñanza, hay alguien que predica, está enseñando. ¿Y qué está enseñando? Bueno, enseña la Biblia. Bueno, pero ¿qué enseña de la Biblia? Porque, ¿sabe? Uno puede comer lo que sea y se va a sentir lleno, pero no necesariamente está comiendo saludablemente, no está comiendo adecuadamente. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:6, nutrido con las buenas palabras. Es decir, la palabra nutrido es alimentado correctamente, con los nutrientes correctos. Entonces, cuando hablamos de sana doctrina, hermanos, estamos hablando de la enseñanza equilibrada que provee un adecuado crecimiento espiritual a la iglesia, lo cual ocurre perfectamente a través de la exposición de las escrituras, versículo por versículo, y no simplemente nociones o moralismos o ideas o aplicaciones. Es decir, la persona va a la iglesia y dice, ¿qué aprendiste? Oh, enseñaron del amor de Dios. ¿Y qué aprendiste del amor de Dios? Que Dios me ama. Sí, pero aprendiste que el amor de Dios significa también que Dios es santo. Bueno, no se habló de ese tema. Dios es amor y tenemos que amar a todos. ¿Es verdad eso? ¿La Biblia enseña que Dios es amor? Por supuesto que sí. Pero ¿cuáles son las implicaciones de que Dios es amor? La implicación del pecado, la implicación de la obra de Cristo, la implicación de la vida de santidad. Entonces, no hay nutrientes porque hay una alimentación deficiente. Es una alimentación superficial, es una alimentación pasajera y no es una alimentación. Simplemente están llenando la panza de las personas, la panza espiritual, pero no están nutriendo a las personas. La sana doctrina es el desarrollo consciente del texto bíblico que permite a los creyentes identificar los errores o los principios equivocados y pueden definirlos y pueden evitarlos y pueden usar la palabra de Dios para condenarlos y dedicarse a hacer lo que sí es correcto. Eso es la sana doctrina. La ley, hermanos, se opone a todo, perdón, la ley condena todo lo que se opone a la sana doctrina. Por eso es que cuando hablamos quizá de no decirle todo a los padres o no tratar a los padres como corresponde, o no obedecer a los padres, como dice Efesios capítulo 6, la ley está condenando eso. La ley está condenando una mala enseñanza bíblica. La ley está condenando una enseñanza bíblica deficiente, porque la ley enseña que debemos conocer a Dios. Y no lo estamos conociendo como debemos. Todo lo que se opone a la sana doctrina, el propósito de la ley, es enfocado en eso. Muy, muy importante. Las enseñanzas que no contienen criterios sólidos tomados y que se toman de las escrituras pueden alimentar en algo, pero como dije, no nutren el corazón. No es solamente enseñar los 10 mandamientos, es enseñar el sermón del monte y ver que, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Sí, pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se da cuenta? Esto es la sana doctrina. Enseñar y usar la ley correctamente en la vida. Fue dada para condenar al pecador, no para salvarlo. Fue dada para mostrarle su iniquidad, no para quitarla. Y esto es finalmente lo que lleva al versículo 11, que es nuestra última sección hoy, y es que la ley requiere de un evangelio glorioso. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Fíjense cómo empieza el texto. Según el glorioso evangelio, es decir, la enseñanza de Pablo, que reconoce las limitaciones de la ley y produce salud espiritual, está en conformidad con el evangelio. No así la de los falsos maestros. El mensaje de los oponentes, de los falsos maestros a los que Timoteo tenía que enfrentar, no reconoce las limitaciones y no es coherente con el evangelio. No sabe para qué la utiliza. Así que definir correctamente la ley es parte del evangelio. Por eso dice, esto es según el glorioso evangelio. Las buenas noticias, escuchen, las buenas noticias del evangelio, en primer lugar, son malas noticias. Cuando hablamos de que el evangelio es una buena noticia o una noticia grata, necesitamos saber
que primero este evangelio contiene una mala noticia. Tengo que darte una mala noticia. La persona está tranquila, no tiene problema, pero dice, yo tengo que darte una mala noticia. Tenés una enfermedad seria, muy seria en tu cabeza. Y te vas a morir. Entonces tomó o captó la atención de la persona. Es muy seria, es terriblemente mala y te lleva a la muerte. Y la persona decae su semblante, llora, está triste, pero quiero darte una buena noticia. La buena noticia es que hay alguien que puede solucionar este problema. Cuando esta persona se encuentra con quien puede solucionar el problema y realmente lo soluciona, va a esta persona porque ha sido consciente de su necesidad. Y esta persona, una vez que logra solucionar el problema en su cabeza, es una persona que jamás será olvidada. Es una persona que siempre será seguida. Es una persona a quien siempre le vamos a prestar atención. La razón por la que las personas hoy no escuchan a Jesucristo y no escuchan el mensaje del Evangelio es porque iglesias, predicadores, pastores y maestros están predicando un evangelio deficiente. No le están diciendo a las personas cuál es su problema. Y el problema es que están dependiendo solamente del aliento de Dios. Y cuando mueran sin Cristo por su pecado, serán condenados en el infierno. Y a menos que entiendan esa situación, no recurrirán al Salvador de sus almas, que es el Señor Jesucristo. A menos que sean conscientes que son pecadores, que son codiciosos, que son adúlteros, que son descuidados, que tienen mala conciencia, que no tienen inconvenientes en mentir, no tienen inconvenientes en ir por el costado y fallar a sus conciencias y manchar sus conciencias, no tienen inconvenientes en engañar a sus esposas, a sus esposos, no tienen inconvenientes en no tener en cuenta a Dios en sus vidas, a menos que entiendan que eso es pecado delante de Dios, nunca van a apreciar el sufrimiento de Cristo en la cruz, el valor de la cruz del Calvario. Esto es el Evangelio. Somos pecadores y estamos condenados a la muerte eterna. Pero Dios en su gran misericordia envió a su propio Hijo para tomar sobre sí toda nuestra culpa, toda nuestra carga, todo nuestro pecado, llevarlo sobre sí, trasladar a nosotros su justicia, mientras nosotros trasladamos a Él toda nuestra culpa. Es un cambio, es una cuestión judicial de posición, es una justicia foránea, no nos corresponde a nosotros, nos es imputada por la gracia de Dios a causa de nuestra imposibilidad. Entonces, la primera parte del Evangelio es una mala noticia. Te dice que sos pecador, que estás sin Cristo, con un pecado no perdonado, por el cual serás condenado para siempre en el infierno. Pero la segunda parte del Evangelio te dice que eso es solucionado. Es solucionado por medio del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice en Gálatas 3:24 de que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nos toma de la mano y nos hace ver nuestro pecado, pero a su vez nos está diciendo, yo te llevo a quien realmente te puede salvar. Yo no te puedo salvar, yo solamente te puedo mostrar que estás mal, pero yo te quiero llevar a Cristo. Cristo te puede salvar. Cristo es el Salvador. Y Pablo dice que esto es el glorioso evangelio. Entonces, según el glorioso evangelio del Dios bendito, el Dios bendito no es que Dios es bendecido, sino que Dios es el origen de la bendición. Según el evangelio del Dios bendito, el evangelio me dice esto, es un evangelio glorioso. ¿Por qué es un evangelio glorioso? Bueno, porque es, como dice 2 Corintios 4, el evangelio refleja la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es un evangelio glorioso porque pasaron siglos y siglos de historia hasta que finalmente Cristo llegó a este mundo y dio su vida por nosotros. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La ley era gloriosa, 2 Corintios 3, pero pereció. Pero el ministerio del Espíritu es mucho más glorioso porque nosotros podemos mirar a cara descubierta la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Necesitamos entender que el pecado, la ley, refleja o revela el pecado en tu vida y en mi vida. Necesitas saber que la codicia es una realidad, que los malos pensamientos son pecado delante de Dios, que estás en falta delante de Dios, que lo has deshonrado, que has mentido, que has descuidado tu relación con Dios y no has tenido en cuenta a Dios en tu vida. Necesitas saber que estás condenado por eso. Pero a su vez, necesitas saber que Jesucristo dio su vida
en la cruz para librarte de esa culpa, de maldición, delante de Dios. Y Dios, Cristo, te salva de Dios mismo, te salva de la ira de Dios. Para eso tenés que arrepentirte de tus pecados. Para eso tenés que confiar en Jesucristo. Para eso tenés que dejar tu vida de pecado y recurrir al Salvador, que te da su espíritu cuando te arrepentís. Comienzas a vivir una vida completamente diferente. Entonces Pablo está diciendo, este es el evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Timoteo, vos lo sabés. Yo fui encomendado a predicar este evangelio por el mismo Jesucristo. Estos otros no saben lo que dicen, no saben lo que están haciendo. Están usando mal la ley. Están enseñando cosas que no deben. Y Timoteo, los tenés que enfrentar. Tenés que sacarlos. El evangelio es lo que cambia la vida de las personas. Y Timoteo, permitime que te dé mi propia experiencia. Y eso es lo que vamos a ver la próxima vez, a partir del versículo 12 hasta el final del capítulo 1. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te bendecimos por esta porción de la Escritura. Esperamos haber hecho justicia de alguna forma a lo que estamos considerando. Necesitamos el Evangelio, necesitamos la ley para mostrar el pecado. Señor, estamos llenos de personas convencidas en las iglesias. Y por las calles uno pregunta a la gente si está bien con Dios y dicen que sí, porque no hago esto, no hago aquello, no hago lo otro. No tienen convicción de pecado, porque nunca les han mostrado contra quién han pecado, qué es lo que han quebrantado, para que entonces puedan recurrir al médico de médicos, al Señor Jesucristo, quien puede librarnos de este cáncer del pecado que nos lleva a la condenación. Danos como iglesia entender el valor de la ley y utilizarla cuando evangelizamos. Y permítenos presentar este evangelio glorioso que proviene de un Dios que es bendito y que nos ha encomendado este evangelio para predicarlo. Oramos con gratitud en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.